Algunas personas a las que acompaño me han preguntado al inicio del proceso: David, ¿hay alguna cosa que me pueda tomar que pueda calmar esos nervios incontrolados, ese nivel de ansiedad, esas taquicardias que me dan cada vez que tengo que hablar ante un grupo? Y yo pensaba, sí, te voy a dar una lista. Ahí va la lista. Por ejemplo, medicamentos. Te los tiene que recetar un médico, eso por descontado. Ansiolíticos. Los ansiolíticos hay algunos que lo que hacen es inhibir las partes del cerebro que generan adrenalina. Por tanto, controlamos más ese nivel de tensión. Hay otros que lo que hacen en cambio es potenciar neurotransmisores que lo que hacen es calmar o mantener el cerebro más pausado, más tranquilo. ¿Sí? Después tenemos otras técnicas. Técnicas, por ejemplo, la medicina natural, las flores de Bach, que es como tomarte casi una tila, algo que te relaja. También tienes la acupuntura. Acupuntura te ponen como unas agujas en las orejas o en otras partes del cuerpo para ir a buscar los puntos del sistema nervioso que controlan la ansiedad. También está la hipnosis. También puedes hacer una terapia de hipnosis para que tu cerebro cambie los patrones de pensamiento y vea las situaciones de otra manera, no tan angustiosas. Ahí tienes la lista. Pero tengo una mala noticia. La mala noticia es que todo esto que te acabo de explicar no soluciona el problema de raíz. Solo lo tapa, solo sirve para momentos puntuales. Y además, por ejemplo, los medicamentos pueden tener también efectos secundarios, pueden crear adicción. ¿Y qué vas a hacer cada vez que tienes una charla? ¿Ir a un terapeuta para que te haga una sesión de acupuntura o una sesión de hipnosis? Porque claro, esto lo tienes que hacer con gente profesional. Y por ejemplo, la hipnosis no sirve para todo el mundo. Por tanto, yo te diré que la solución, la única solución que arregla el problema de raíz es el trabajo mental, el trabajo constante, las herramientas que te voy a explicar para que la mente pueda llegar a entender que eso que pensamos inicialmente que nos supone una angustia, un miedo, que es hablar ante un público, no es real. Es todo lo contrario, es algo beneficioso para nosotros. Por eso hay que entrenar a la mente. Y entrenar a la mente requiere de un proceso durante un tiempo, de una manera regular y constante. Por tanto, una pastilla, una terapia en un momento puntual te va a solucionar el problema posiblemente en ese momento. Pero igual te está generando otro problema adicional, que es cuando quieras solucionar el problema de raíz, también tendrás que conseguir que tu mente entienda que ya no necesita esa terapia, esa pastilla. Por tanto, es un problema añadido. Son soluciones puntuales que no arreglan el problema de raíz, como te he dicho. Así que está bien que lo pienses, está bien que preguntes, infórmate, puedes preguntar a otras personas, pero mi conclusión, y lo digo por experiencia, yo lo único que he llegado a probar son las flores de Bach y yo creo que más tenían un efecto placebo en mi mente de pensar que me estaba tomando eso y por tanto ya me relajaba, que no un problema real, pero yo ya sabía, yo ya veía que seguía teniendo ese miedo y el problema es que te lo puede solucionar en ese momento puntual, pero el sufrimiento de antes de hacer esa charla, eso no te lo va a quitar porque no vas a estar constantemente medicándote o haciendo terapias.